Continuamos en Despierta con CDN y ahora está con nosotros Anneri Meléndez, me imagino que ingeniera, sí, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, un importante gremio que agrupa a los principales constructores de vivienda de la República Dominicana, que es uno de los motores de nuestra economía. Y nos acompaña el día de hoy para hablar de muchos temas, pero particularmente también en ocasión de unas declaraciones que dieron como gremio la semana pasada, el pasado martes 4, en donde señalaban las lentitudes que vienen confrontando con algunos procesos de órdenes administrativos en el Ministerio de Medio Ambiente, pero entre otras cosas también. Bienvenida, Anneri, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación, una distinción estar aquí y bueno, un gran saludo a todos los que nos sintonizan. Bueno, gracias. Estuvimos viendo la semana pasada una rueda de prensa de todo el gremio, que ha sido reiterativo también a lo largo del tiempo en cuanto a una alegada lentitud en los procesos de permisología ambiental, de algunos de los permisos de diferentes clases que tienen. Eso fue el martes. Al día siguiente el Ministerio puso una posición oficial al respecto, pero quisiéramos, grosso modo, antes de entrar en el detalle de los planteamientos, cuál es el estado actual del sector construcción en la República Dominicana de cara a las facilidades de permisología en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve. Sí, gracias. Bueno, tal como comentabas hace un momento, sabemos la importancia que tiene el sector constructor y promotor de viviendas en nuestro país, en la economía y a nivel social. Sabemos el bienestar que trae una vivienda a cada dominicano que puede tener acceso a la misma. Y en ese sentido, bueno, pues todas las acciones que puedan buscar esa facilidad y obviamente hablar de la competitividad del sector, pues son acciones bienvenidas, ¿verdad? Es algo positivo para el país. Y en ese sentido también hay algunas instituciones que tal vez no hemos tenido la suerte de que cumplan con los tiempos y con la facilidad en la tramitación que requiere el sector para su crecimiento. Nosotros desde ACOPROVI pues siempre hemos sido abanderados del medio ambiente, es decir, cuidar todo lo que es el medio ambiente, hacer acciones de índole de cumplimiento en nuestras construcciones. De hecho, hemos incluso promovido y en el pasado octubre del año pasado, dentro de la visión 2030 que tenemos como ACOPROVI, pues hemos también prometido que para este año vamos a entregar lo que es la primera guía de construcciones sostenibles. O sea que hemos evidenciado un sinnúmero de acciones en las cuales nos sentimos comprometidos en esta parte de sostenibilidad. Sin embargo, para que eso suceda, para que sea una realidad, tiene que también haber una facilidad dentro de nuestras autoridades de que faciliten el proceso de tramitación, de que los tiempos en los cuales nosotros podamos tener esos permisos ambientales, que finalmente son los que nos guían en qué debemos hacer para que las construcciones sean sostenibles, ocurran en los tiempos que el sector demanda. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos tratado de llevar, esa sensibilización de nuestras autoridades, con las cuales hemos tenido múltiples acercamientos y la verdad hemos visto apertura en los acercamientos, eso nunca nos hemos de alguna manera quejado. Lo que necesitamos es ahora evidencia de que esos tiempos que se supone que debemos tener como sector, pues sean entonces conseguidos de la manera más pronta posible. Para que la audiencia comprenda, cuando hablamos de tiempos, hay una respuesta incluso del Ministerio de Medio Ambiente en donde ellos señalan que de 300 pasos lo han llevado a 120 pasos, pero ¿cuáles son los tiempos reales que se están viviendo ahora desde el momento en que se inicia la solicitud y que ya se ha completado toda la documentación hasta el momento en que se aprueban? ¿Y hacia dónde debería ir? Sí, nosotros no ponemos en duda, de hecho aclaramos en un primer inicio que lo que es el proceso de digitalización y los avances que hemos visto en el Ministerio pues han sido muy positivos. Aquí es un tema de tiempo, tal y como comentas tú ahora. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias categorías en las cuales la vivienda puede desarrollarse. Ellos tienen medioambientalmente diferentes categorías. Y la categoría que tiene que ver con desarrollo urbano, que son aquellas viviendas, edificios de apartamentos y demás que se desarrollan en zonas ya urbanas, ya urbanizadas, pues esa categoría corresponde a lo que actualmente es la categoría D. Nosotros obviamente también propusimos que hubiera una nueva categoría, que es la categoría E, que tiene que ver con ese mismo tipo de proyectos. Porque ¿cuál es la situación con esos proyectos? Esos proyectos que están en zonas que ya están desarrolladas, que sabemos que si cumplen con las normativas actuales no van a tener un impacto importante. De hecho, el permiso se llama certificado de impacto mínimo. Un apartamento de 8 pisos en Naco. Exacto, en Naco. Buen ejemplo que das. Entonces, ese tipo de proyectos que se desarrollan en zonas que ya están urbanizadas, lo que implica, según la misma normativa actual, es que cumplan con esos requerimientos. No se necesita una investigación, una evaluación de impacto ambiental importante.
Entonces, desde el mismo definición del CRIM, del certificado de impacto mínimo, lo que implica es que tal vez se haga una visita, que cuando es en zonas urbanas tan claras como esa, ni siquiera tiene que ser una visita, sino que puede ser georreferenciado y va a estar. Y luego le emiten un permiso que dice, o mejor dicho, un documento que lo que dice es que debe cumplir con las normativas. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Que ese tipo de construcciones, que según la estadística oficial actual del Ministerio de Vivienda, corresponde al 72% de las construcciones de viviendas que se construyen en el país, ese tipo de construcciones les sea facilitado un permiso en menos de 15 días. Nosotros propusimos incluso que fuera 30 días calendario. ¿Cuánto dura ahora? Bueno, ahora mismo, lo dijo la viceministra en su momento, el mínimo actual de ellos, que según dice son 45 días, el mínimo de ellos, pero nosotros lo que hemos evidenciado es entre 4 y 8 meses para ese y el resto de los demás permisos. La queja común de nuestros asociados es que se está tomando más tiempo de lo que debería. Y entendemos que existe un proceso de transformación, adaptación y demás que puede llevar un tiempo, ¿verdad? Pero creo que ya es el momento de unir esfuerzos. Nosotros los hemos visitado, hemos estado abiertos a hacerle cualquier tipo de propuesta, en las cuales de hecho hemos hecho varias propuestas, hicimos pues nuestras observaciones al reglamento actual. Y la intención es que el reglamento primero vaya a favor del desarrollo urbano y de la sostenibilidad, pero sin obviamente perjudicar dicho desarrollo, y tenga los tiempos que sean necesarios, y también que en conjunto con nosotros y con la sociedad podamos entonces lograr esos tiempos. Estamos totalmente abiertos y seguimos en disposición de prestarle cualquier idea que se necesite, de modo que nosotros que somos los usuarios podamos evidenciar ese compromiso que yo sé que tienen nuestras autoridades porque se cumplan todas las normativas medioambientales y que los permisos puedan salir de manera más eficiente. Hablaba que ahora se toma, en la experiencia de ustedes, 6 hasta 8 meses para lograr un permiso. Comparativamente, ¿esto ha mejorado o ha empeorado que ustedes han decidido públicamente exponer este problema? En los últimos años ha empeorado indudablemente. Tenemos que existe de hecho una resolución activa que pudiera utilizarse nuevamente, y en gestiones pasadas pudimos tener permisos entre 15 y 30 días, que es lo que hemos evidenciado, y tenemos evidencia de eso, y actualmente se está tomando más tiempo. Sabemos, repito, que es un tema de adaptación, hay nuevos procesos y demás, pero creemos que podemos volver a esos tiempos que históricamente se han conseguido en gestiones pasadas. Medio Ambiente dice que no hay problema, ustedes dicen que hay problema. Dice el refrán que hablando la gente se entiende. Ustedes se han reunido formalmente, con calma, con Medio Ambiente para identificar dónde puede haber alguna confusión, porque sí es sí, no es no. Correcto, bueno, hemos tenido, creo que tenemos anotado 22 acercamientos con ellos de diferentes índoles, entre cartas, reuniones, webinarios y demás, y han sido muy positivos todos, tenemos que recalcar eso. Aquí lo que buscamos es una conclusión del caso. Creo que lo que está sucediendo es que estamos en un proceso de que finalmente se están dando pasos y se están gestionando nuevos procesos, y llegó el momento en el cual eso tiene que evidenciarse. Incluso el año pasado recuerdo que una de las situaciones que se enfrentaban era falta de presupuesto, y nosotros tenemos información de que el presupuesto de la institución pues fue mejorado. Entonces se entendería ahora que lo que necesitamos es básicamente que se llegue a un punto final en el cual al menos esos permisos que son de registro de impacto mínimo, que no implican un gran tema y que tienen que tener obviamente el cumplimiento con las normativas, pues esos permisos se puedan lograr de nuevo entre los 15 y 30 días que históricamente se ha podido. Una curiosidad, tú tienes muchos años en la asociación. Yo sí, 14 años ya. Antes era así. Bueno, antes de ese momento en el cual se podía conseguir entre 15 y 30 días, no. Anteriormente era también mucho tiempo, luego en ciertas gestiones se pudo hacer ese grado de avance, y luego ahora creo que durante esta gestión pues no se ha podido lograr. Neri, como aquí estamos hablando de números y todas las quejas se resumen a expedientes, y los expedientes tienen acuse de recibo, y los acusos de recibo tienen hora, fecha y minuto. Entonces, los asociados de ustedes, ¿cuántos son? ¿Hicieron ustedes al interno un cotejo, un ejercicio donde pudieran llevarle, mira, nosotros tenemos X cantidad de asociados y tenemos X cantidad de proyectos, y los tramos digamos, de ralentización son tanto por ciento, porque al final de cuentas el viceministerio le responde a ustedes al otro día, sorprendiéndose de que ustedes se estén quejando
y me sorprende que se dedique una carta de 2 páginas en vez de hacer una relatoría muy simple de los hitos. ¿Ustedes tienen cuantificado a lo interno de sus miembros cuáles son los tramos y los porcentajes de incumplimiento que tiene el ministerio con relación a los permisos simples de categoría D? Claro. Mira, nosotros somos más de 300 asociados, representamos a lo que es el sector formal de la construcción, y en ese sentido lo que más se escucha entre nuestros asociados es el proceso lento y burocrático de conseguir los permisos de medio ambiente. Hemos levantado casos, los hemos sometido a ellos. Obviamente los casos que se les somete al ministerio son los que tienen mayor complejidad y mayor retraso también, lo cual no quiere dejar dicho que el común denominador de todo el resto de los permisos que se están sacando tenga algún tipo de retraso. Y con retraso nos referimos a que si históricamente pudimos haber tenido permisos entre 15 y 30 días, actualmente que se tengan en más de 45 días ya es un retraso en sí. Nosotros hicimos unos cálculos también en base a estadística actual del Ministerio de Vivienda con respecto a las licencias y pudimos evidenciar que 3 meses de retraso en en nuestros proyectos que son urbanos básicamente, implica evitar una inversión de 45.000 millones de pesos en este país y 60.000 empleos. Por eso es que hicimos este llamado de atención a que en conjunto con nosotros, que seguimos en la disposición de colaborar en cualquier idea, de hecho lo hemos hecho a nivel formal, en conjunto con nosotros y ver cómo podemos en conjunto lograr volver a esos tiempos eficientes, que yo creo que se lo va a agradecer sobre todo la ciudadanía. Porque ¿qué sucede cuando esos retrasos ocurren? Que se encarece la vivienda. Y lo que buscamos aquí es manejar un mejor acceso a la vivienda, sobre todo digna. Entonces, y la vivienda digna viene con el sector formal. Entonces, por eso es que buscamos lograr, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, lograr esos tiempos nuevamente. A mí me gustaría tratar otro tema, ya que ustedes están acá, claro, y que tiene que ver, como te comentaba Federico, ¿no?, con la construcción de todos estos nuevos proyectos. Para nadie es un secreto que tenemos una ciudad complicada y que se ha vuelto cada vez más complicada, por ejemplo, en términos de tránsito. Así como ustedes hacen coordinaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para el tema de los permisos, quiero saber si hay alguna vocación estatal de querer organizar el asunto de la cantidad de personas que viven en determinada urbanización o lugar de la ciudad, porque evidentemente eso va a traer mayor carga de vehículos, mayor carga de personas, saturación de suelos, etcétera. ¿Qué está haciendo el Estado en conjunto con ACOPROVI para hablar sobre estos temas que nos están convirtiendo la vida cada día más difícil en la capital? Bueno, has traído un tema muy importante para nosotros y tiene que ver con normativas urbanas. Sí. Nosotros hemos ido avanzando en conjunto con los ayuntamientos, sobre todo el del Distrito Nacional, en poder lograr unas normativas urbanas que sean adaptadas a lo que demanda la ciudadanía en el mercado. Sí. Y eso tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, pero antes quería relatar sobre un mito que de hecho acabas de comentar, que es muy común, que sería bueno tomar este espacio también para hablar sobre él, y es el mito de que es la vivienda la que hace complejo el tránsito, la ciudad, las malas costumbres y demás. No es la vivienda, es el comercio y las demás tipos de tipologías mal ubicados en lugares donde no se está supuesto a dar un permiso de eso, o mejor dicho, que están funcionando sin permiso o sin las condiciones necesarias. Eso es lo que complejiza. O sea, que donde hay una vivienda unifamiliar hoy y de repente hay un edificio que tiene 300 apartamentos, no hay matapón. Bueno, nada más tenemos que ver qué pasa en la ciudad los sábados en la tarde y los domingos. ¿Qué sucede? Pero Anery, eso es casi... Eso no puede clasificarse como un mito. Si ahora mismo hay una vivienda unifamiliar y en este lugar usted construye un edificio en donde hay 300 apartamentos o 100 apartamentos y cada apartamento tiene 2 vehículos, va a haber una situación diferente, o sea, es evidente. Hay un tema demográfico. Muy, muy cierto. Hay una situación diferente, pero la situación diferente es prevista por las normativas urbanas actuales. El problema causado es cuando hay tipologías de comercio, colegios, claro, iglesias y demás, que aunque es muy positivo que existan, sobre todo cercanos a los lugares de viviendas, pero están en ubicaciones que no tienen las condiciones necesarias. Entonces, pero de cara al tema, ¿qué es lo que hemos estado haciendo de manera proactiva?
bueno, pues en conjunto con nuestras autoridades hemos estado sometiendo nuestras observaciones a todas las normativas urbanas que nuestras autoridades de por sí han estado erogando y hemos llegado a puntos muy positivos. Hay algunos lugares que todavía no tenemos normativas y nosotros como sector privado y sobre todo formal necesitamos eso, porque las normativas, que son las reglas claras con las cuales uno puede planificar un desarrollo, son las que evitan, por ejemplo, la competencia desleal, claro. Son las que favorecen que la ciudad sea más vivible, sostenible y demás, y es lo que nosotros necesitamos para hacer negocio. El constructor y promotor, al menos que formal, lo que quiere es que la ciudad sea vivible, porque tú quieres vivir en ese sitio y para tú comprar en un sitio tiene que haber unas condiciones en la cuadra, en el espacio, que aporten al desarrollo. O sea que nosotros siempre vamos a estar a favor de normativas urbanas que funcionen y obviamente con parámetros cumplibles. Neri, vamos a ver cómo anda ese mundo de la construcción y promoción de vivienda. El sector constructor, por sus altas y sus bajas, ha sido uno de los más dinámicos de la economía históricamente. Leí un reportaje en estos días que dice que el principal problema es pagar un inicial. Vamos a hablar de ese mundo, ¿cómo anda ese mundo? Bueno, si hablamos de cómo va el sector construcción, ya ustedes vieron hace poquito que salió el nuevo reporte del Banco Central donde el sector construcción sigue un crecimiento, contrario a lo que sucedió el año pasado. Y sabemos que eso se debe a dos condicionantes fundamentales: la estabilidad en tasas de interés, estabilidad, queremos que bajen, obviamente han estado muy altas, pero bueno, hay al menos estabilidad que permite planificación, y el tema de la inflación. Y ambas cosas están estables en este momento y eso es muy positivo. Eso no quiere dejar dicho que nos tenemos que dormir en nuestros laureles. Es el momento de poder utilizar esas condiciones para que se potencie mejor el sector. Y en ese sentido, ¿qué estamos a la espera? Bueno, número uno, con respecto a las tasas de interés, sería muy positivo para el sector, en este caso, y por ejemplo, a pesar de las buenas, lo que nuestras autoridades han hecho muy positivo en manejarlo, tal vez haya una liberación de encaje, algunas condicionantes de incentivos que no necesariamente tiene que ver con regalar. Sabemos que estamos en época que con el tema fiscal y demás, no es el momento de nada de eso. Y los presupuestos siempre han estado apretados. Pero nosotros no necesitamos como sector construcción de viviendas que nos regalen nada. Necesitamos que nos creen condiciones. Y el encaje legal es una de ellas, la liberación de encaje legal. Y con respecto al tema de inflación, sabemos que hay rubros que son más importantes que otros en el desarrollo y en la construcción. Estos rubros que tienen que ver con la obra gris, que el cemento, que el acero y demás, que históricamente han ido en una escalada alcista y que no se han devuelto como otros rubros luego de la pandemia. Sería muy favorable también que esos rubros pudieran evidenciar mejores condiciones para el sector. Hemos estado avanzando en ese aspecto, no hemos todavía conseguido, de hecho el cemento ha seguido subiendo, recientemente se mostró un aumento a principios de año y el acero también. Sabemos que hay condicionantes internacionales que plantean este tipo de situaciones, la justifican, pero no justifican del todo. Y entonces ese es otro llamado que hacemos, a ver si este tipo de productos que afectan tanto, hablamos que más de un 40% del efecto de un presupuesto de obra se ve reflejado en lo que es acero y cemento, porque de ahí se derivan otros rubros, ¿verdad? Y bueno, es lo que yo te podría decir, que yo creo que puede facilitar el sector, que disminuya la inflación y que disminuyan las tasas de interés. ¿Y la otra cara de la promoción de vivienda, el acceso de la gente? ¿Cómo anda ese mundo? El acceso a una vivienda. Bueno, siempre hemos tenido, aparte de estas dos situaciones que le comentaba, pues afectan obviamente lo que es el precio de la vivienda. El precio de la vivienda ha subido de manera importante y eso hace que el acceso a la vivienda cada vez sea más difícil. Por eso nosotros proponemos también que hayan otros tipos de acceso que son muy comunes en otros países, que es el alquiler. Y la ley de alquileres, que es algo que pues nuestro presidente hasta nos prometió que ahora en todo este proceso de transición podíamos tener un avance y posiblemente una aprobación de una ley de alquileres que obviamente fuera la que nos conviene, ¿verdad? No la que cursa ahora, sino con algunas observaciones. Entenderíamos que eso haría una revolución en lo que es el acceso a la vivienda, porque no todo el mundo requiere o puede acceder a la vivienda a través de compra. Hay muchos que van a querer a través de alquiler. Y eso tiene que ver con que incluso las nuevas generaciones, eso es lo que buscan también tener esa facilidad. Entonces creemos que con una ley de alquileres actualizada podrían reducirse muchísimo los precios de la vivienda y los precios del alquiler de la vivienda. Es algo que también utilizamos este espacio para concientizar. Todos tenemos que abocarnos, sabemos que hay un tema ahora muy relevante, el tema de la reforma, pero fuera del tema de la reforma,
el tema de la ley de alquiler podía impactar muy positivamente el acceso a la vivienda. Amneris, los datos que maneja ACOPROVI con relación al déficit habitacional, nos gustaría conocerlo y cómo ha evolucionado quizás en los últimos 4 años, si ha subido, si se ha reducido. Me gustaría conocer ese dato. Claro. El déficit habitacional, algo positivo que podemos decir ahora es que ya hay un solo cálculo. A partir de octubre, creo, del año pasado, si no me equivoco, se unificaron ya entre la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía y Planificación, unificaron la data y hay una sola data y eso es muy positivo, y el Ministerio de la Vivienda también. Tenemos que, bueno, positivo que haya una data unificada, negativo el alto déficit que sufrimos, ¿verdad? Estamos hablando que existe un déficit de más de 1.400.000 viviendas, compuesto básicamente entre cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo, que es el que le falta completamente la vivienda, que no es que le falta mejorar, sino son más de 390.000 viviendas las que necesitamos. Eso quiere es algo positivo por un lado, porque quiere decir que hay mucho mercado. Claro. Es decir, todavía hay potencial aquí para desarrollo porque hay demanda, ¿verdad? Pero por otro lado es sumamente negativo. Y eso depende también de que hay lo que es el plan decenal de viviendas, que es un plan que nuestra ley de viviendas de hace casi 4 años, pues mandaba hacerse, creo que en el primer año, y todavía no tenemos, y han habido grandes avances porque dimos un borrador de esto en el Ministerio de la Vivienda e hicimos unas observaciones que espero sean tomadas en cuenta, pero se requiere urgentemente la atención. Yo asumo que este presidente, nuestro querido presidente Abinader, que fue reelecto y que nosotros catalogamos como presidente viviendista, va a tomar en cuenta que en este cuatrenio que le queda, pues obviamente puede utilizar ese plan decenal de viviendas de una manera inteligente y crear los mecanismos de acceso. Ya dije uno, lo que es la ley de alquileres sería importantísimo, lo que son políticas monetarias que no sean tan coyunturales, porque aunque hace un momentico hablé de lo que es esas políticas monetarias coyunturales, como son el encaje legal, existen otras políticas que pudieran ser menos coyunturales, que podían motorizar el acceso a la vivienda de manera continua. Y no necesariamente, repito, no es regalar. Es que esos bonos, por ejemplo, el bono ITEVIS, que viene del mismo ITEVIS, que no necesita una participación presupuestaria, sino que viene del mismo ITEVIS que la construcción genera, ese tipo de políticas son las que funcionan para la vivienda. El dominicano quiere una vivienda. El dominicano desde que nace sueña con el tema de una vivienda digna, con el acceso. O sea que creemos que con algo de voluntad política y obviamente cuentan con el apoyo de nosotros como sector privado, podemos lograr grandes cosas. Bueno, pues gracias a Amneris Meléndez, presidente de ACOPROVI, por estar aquí con nosotros el día de hoy y compartir los intereses e inquietudes del sector. Pasamos a pausa.